Este momento. Quiero saludar a... ¿Está listo? Me dicen Álvaro Yancaqueo. ¿Está listo por ahí? Don Álvaro, ¿cómo está? Gusto saludarle. Sí, lo hemos llamado. Buenos días. Sí, buenos días. Lo hemos llamado en oportunidades anteriores. Él es del Hospital Higueras, infectólogo. ¿Cómo está usted? Gusto saludarle. Muy bien, muy buenos días. ¿Lo sorprendió la noticia ayer o no? La llegada de la Delta. A ver, no tanto, porque es una cosa que ya estaba ocurriendo. O sea, es una nueva variante. Era como esperable, sobre todo considerando que en rigor las fronteras no están cerradas. Igual hay tránsito de personas, igual hay vuelos. Yo sé que hay medidas de precaución y todo, pero claro, era como un poco esperable, la verdad. Sí, miren, es que no hay que perder la perspectiva. Las variantes se están produciendo en todo el mundo y antes las conocíamos con el nombre del país del supuesto origen, sí, como era la variante británica, la variante brasileña, la variante sudafricana. Pero el primer concepto que hay que tener en cuenta es que todos los virus mutan y este es un virus que muta. No muta tanto como el virus del VIH, no muta tanto como lo que son las variantes, los cambios que tienen los virus de influenza, pero es un virus que cambia. Y una cosa importante es saber que este virus va a cambiar y de repente puede que una mutación se produzca en nuestro país. Por lo tanto, no hay que bajar la guardia, o sea, no hay que confiarse en que el cierre de frontera nos va a proteger necesariamente de variantes. Nos va a proteger de variantes que vienen de otros lados y que ya se han empezado a diseminar, pero hay que tener en cuenta que nosotros también podríamos tener nuestras propias variantes. Y eso también es un riesgo que existe en nuestro país. Nosotros no estamos libres de generar variantes y de exportarlas posteriormente. Por lo tanto, aquí yo diría que con respecto al tema de la variante Delta, yo diría que hay una primera buena noticia. Y es que tuvimos la capacidad de pesquisarla precozmente, pesquisarla además fuera de la región metropolitana. Esto es en San Javier, de acuerdo a los datos que tenemos. Y por lo tanto, eso habla de que tenemos capacidad para poder hacer buen diagnóstico con las limitaciones, por supuesto, propias de nuestro país, que no tenemos un gran nivel de desarrollo, pero sí tenemos un buen nivel sanitario, y esto está diciendo que pudimos hacer la pesquisa, buscarla, identificarla, y que no se dio necesariamente en un centro de la región metropolitana de alta complejidad o un hospital universitario, por ejemplo. Se dio en la pesquisa habitual que se está haciendo, y por lo tanto eso habla de que tenemos capacidad de pesquisar y probablemente tengamos que mejorar esa capacidad de pesquisa. Pero no olvidar que nosotros también podemos generar variantes. Sí, la forma en que se diagnostican las variantes es un mecanismo genético en que nosotros identificamos el material genético del virus y ese material nosotros lo analizamos y lo comparamos y vemos dónde cambió. Sí, eso es vigilancia genómica y efectivamente todo indica que hay que reforzar esa vigilancia genómica. Yo recuerdo, sin ir más lejos, que en algún minuto cuando teníamos tantos casos en Magallanes, ¿se recuerda usted que alguien por ahí planteó incluso esa posibilidad, que en Magallanes pudiésemos tener una variante propia del coronavirus, cuestión que entiendo finalmente no es así? Doctor, para que le digamos a la gente, ya sabemos que la principal característica, con seguridad no es la única, pero la principal característica de esta variante, la variante Delta, que se origina, entiendo yo, en la India, es mucho más contagiosa y es por eso que eventualmente hay que cambiar, por ejemplo, la definición de contacto estrecho para esta variante, ¿o no? A ver, lo que pasa es que las características exactas no las conocemos. Recién se están liberando algunos datos y alguna información, pero cuanto más contagiosa es, primero hay que tratar de establecer el mecanismo. A veces se da de que si uno recibe pocos virus y este virus no se une fuertemente a los receptores que nosotros tenemos para incorporarlo, eso hace que sea en teoría menos contagiosa. Pero en realidad menos enfermadora. En cambio, a veces cuando se une muy fuertemente a nuestros receptores, aunque sean unos pocos, pueden incorporarse y nuestras defensas no alcanzan, nuestras defensas innatas, que se llaman las básicas, no logran controlarla. Otras veces puede ser que tengan características de mantenerse en suspensión en el aire, de viajar en distintas formas. Eso todavía está por estudiarse, pero los datos probablemente van a venir cuando tengamos más información, más datos duros de las características de esta variante. Yo entiendo, claro, lo que se ha dicho, y por eso que le preguntaba ese tema, digamos, hacer la diferencia entre que entiendo es más contagiosa para decir que se disemina o hay más facilidades de contagiar de una persona a otra versus el hecho que sea más grave, que uno haga la enfermedad más grave. Entiendo que es lo primero,
sería presumiblemente, porque efectivamente la gente, cuando hablamos de estas cosas, hay que explicarle a la gente que todo esto es muy nuevo y que habitualmente, como es tan rápido, cuesta acceder a información certera, precisa, de calidad. De hecho, tengo entendido que el mismo coronavirus todavía no lo conocemos muy bien, lo que ha llegado. Pero bueno, entonces, una cosa es que sea muy contagiosa y otra cosa es que genere la enfermedad más grave. No sé, son cosas distintas. Exactamente. Son cosas distintas, eso es lo que estoy diciendo. Exactamente. Cuando un virus muta, el virus puede hacerse, como comentábamos, más contagioso. Es decir, si tengo un enfermo, en vez de contagiar a 5, va a contagiar a 50. Claro. Ya, esa es una posibilidad. También puede ser de que a lo mejor contagie a 10, pero a esos 10 a todos les da enfermedad grave. Son distintas manifestaciones. Y también pasa al revés. Hay mutaciones que hacen al virus más débil. Se contagia menos, incluso el virus queda, por así decir, dañado o defectuoso. O sea, no todas las mutaciones van a llevar a que tengamos un virus más complejo de manejar. Y las medidas, si bien a lo mejor puede que cambien en el tiempo, cuánto dura, por ejemplo, el virus, cuánto demoramos en limpiar el virus de nuestro organismo, eso, por ejemplo, podría impactar en la duración de las cuarentenas. Pero lo que no cambia es que el hecho de que si nosotros no lavamos las manos, usamos correctamente la mascarilla, mantenemos el distanciamiento social y hacemos todas estas medidas que son básicas, independientemente de la afinidad que pueda tener el virus por receptores, de la velocidad con que se disemina en el organismo, del daño que es capaz de producir, eso son cosas distintas. Por lo tanto, probablemente ustedes han escuchado una cosa que se dice, que es no bajar la guardia, que es tremendamente importante, porque los virus van a mutar. Y primero, no pensar que todos estos virus con cambios epidemiológicos o de manifestación de enfermedad van a venir necesariamente de afuera. En estos momentos, cuando ya el virus está en todo el mundo, cualquier país tiene la posibilidad de generar variantes que puedan ser de interés, de preocupación o francamente convertirse en una nueva emergencia o con una situación compleja en cuanto a la capacidad de dañar que pueda tener este virus. Sí, usted trabaja en el Hospital Higueras de Talcahuano, uno de los centros asistenciales más importantes de nuestra región. ¿Cómo está la situación en el Hospital Higueras, diría usted, en este minuto? Se lo pregunto en qué sentido, en qué contexto. En que en las últimas 2, 3 semanas hemos visto una disminución paulatina en el número de contagios. Y por lo tanto, como hay menos gente contagiada, digamos, también llega menos gente que hace la enfermedad grave a los centros asistenciales. Por lo tanto, en algún minuto llegamos en los últimos meses a tener, me parece que hasta un 95% de ocupación, tal vez un poquito más de cama. Y los últimos informes eran de una ocupación de cama del 90%, vale decir 10% de disponibilidad de cama. Lo que siempre he dicho yo es medio extraño, porque en realidad hace bastante rato que estamos trabajando más de lo que deberíamos trabajar, porque se han convertido en muchísimas más camas del periodo normal. Pero esto, sin la llegada de la variante Delta, podría significar nuevamente, eventualmente haber más personas contagiadas, a que nuevamente tengamos más personas en los centros asistenciales. Y aquí le meto ahí la cuña de la efectividad de las vacunas frente a las nuevas variantes, que es una cuestión que también se está discutiendo harto. A ver, hay algunos reportes que están publicados ya en la literatura médica internacional que muestran que las variantes tienen comportamientos distintos con la vacuna. Hay datos, por ejemplo, con que la variante que se llamaba británica, la variante brasileña, la P1, tenían, por ejemplo, disminución de la capacidad de protección con respecto a algunas vacunas, pero que seguían siendo altamente efectivas. Había un dato de una de las variantes sudafricanas que tenía lo que nosotros llamamos escape, es decir, gente vacunada que no era protegida a pesar de la vacuna haber prendido, porque hay que tener en cuenta que cuando nosotros vacunamos a 100 personas, entre 5 y 10, entre el 85 y el 95%, es decir, entre 5 y 10, es decir, lo que resta de ese 85 o 95%, no van a tener la capacidad de defenderse porque la vacuna no prende adecuadamente. Ese es un punto, y que depende de la persona, no de la vacuna, de la capacidad de tener respuesta. Por otro lado, si esa capacidad disminuye por la variante, por supuesto, eso va a hacer que vamos a tener mayor cantidad susceptible, y por lo tanto significa que podemos tener mayor cantidad de casos.
Claro, ¿y eso a la vez refuerza o no la posibilidad de una tercera dosis? Es que eso es distinto, porque en el fondo la razón de poner una tercera dosis es, en el fondo, lo que nosotros llamamos hacer un booster, es decir, aumentar la cantidad de defensa frente a la misma enfermedad. Pero si aquí hay una variación, una mutación que cambie, por ejemplo, pongamos el caso hipotético, completamente el virus, aunque pongamos 4 dosis, si esa vacuna no protege contra esa nueva cepa que es totalmente distinta, no nos va a servir. Entonces, ojo que es importante saber para qué va a ser la tercera dosis. Si es para protegernos y tener un booster de las variantes actualmente circulantes contra las cuales la vacuna es efectiva, o vamos a tener, ¿cierto?, un cambio en el cual la vacuna no nos va a servir, es decir, lo que nosotros llamamos el escape, es decir, se escapa de la vacuna. Sí, ya nos vamos a ir a la pausa comercial. Doctor, lo último, esto genera mucha preocupación en la gente, porque esto se profusamente sale en las noticias, qué sé yo, y en redes sociales hay un montón de información, mucha de ella no validada, en fin. Muchos tienen esperanza de que ya empezábamos a salir, digamos, ¿esto complica o no complica? ¿Cree usted que la luz del túnel que estábamos mirando ya, de salir de este tema, se aleja esa posibilidad, diría usted, o nos mantenemos igual expectantes? Yo creo que hay que mantenerse expectante porque no sabemos lo que va a pasar, no tenemos la posibilidad de predecir el futuro, pero si nosotros mantenemos un buen comportamiento, deberíamos tender a salir. Así que en esa parte yo creo que estábamos viendo una disminución de casos importante a nivel país, a nivel regional. Esperamos que eso siga así y afortunadamente tuvimos la capacidad, como le decía yo, de diagnosticar esta cepa, como le decía yo, diagnosticarla además fuera de la metropolitana, no en los grandes centros, sino que en San Javier la buscaron dentro de lo que era el seguimiento habitual y tenemos por lo tanto una cierta capacidad diagnóstica y esa es la que hay que aumentar, es lo que se llama la búsqueda de casos para detectar justamente esto y también estudiar cómo se comporta en nuestra población, porque hay variantes que en algunas poblaciones se han portado tremendamente agresivas y en otras partes eso no ha sido exactamente igual, porque existen diferencias genéticas, de comportamiento, de idiosincrasia, de respuesta inmune, de distintas razas o tipos de personas. Por lo tanto, todas estas son variables que hay que conjugar para poder dar una opinión completa. Muy bien, Álvaro Yancaqueo, infectólogo del Hospital Higueras, en conversación con TV Noticias, aclarando algunas dudas que han surgido luego de la llegada de la variante Delta a nuestro país. Me quedo con el tema de que hay que potenciar la vigilancia genómica, que es en el fondo tomar el virus y estudiarlo bien, para que tengamos detalle de eso. Muchas gracias, don Álvaro, que esté muy bien, gracias por aceptar nuestro llamado. Listo, hasta luego. Chao. Álvaro Yancaqueo del Hospital Higueras, mire, le quiero